Hola, mi nombre es Carol Puentes, soy estudiante de grado 11 en el Colegio Gerardo Paredes y hoy les voy a explicar la clasificación de los números reales y cómo graficarlos en la recta numérica. Primero iniciaremos con los números más sencillos, es decir, los números naturales, que son los primeros que utilizó la humanidad para contar los objetos que lo rodeaban y que por lo general son los primeros que aprendemos cuando vamos a la escuela. Estos números son el 1, el 2, el 3, el 4, entre otros. Por lo general se simbolizan con la letra N y nos sirven para realizar operaciones básicas como la suma, la multiplicación, la resta o la división. Pero existen algunos casos excepcionales, como cuando realizamos la siguiente resta. En este caso estamos utilizando números naturales, pero el resultado no es un número natural. Otra operación que nos puede dar un número no natural es la división de 3 sobre 4. Estamos exactamente haciendo lo mismo, o sea, utilizando dos números naturales, pero el resultado no es un número natural. Es aquí donde se incorpora el siguiente grupo de números, que son los enteros, los cuales incorporan a los números negativos, es decir, al menos 1, al menos 2, al menos 3, al 0 y a los números naturales positivos, es decir, al 1, al 2, al 3, etc. Estos números se simbolizan con la letra Z, es decir, que ya podemos darle solución a la anterior resta, que es 2 menos 7, y eso me da un número entero negativo. Pero ¿qué pasa con 3 dividido en 4? Por este motivo pasamos al siguiente conjunto de números conocidos como los racionales, que encierra todas las fracciones, como 3 octavos, 7 medios. Este grupo de números se simboliza con la letra Q. Y ocurre un caso muy particular. Digamos, al dividir 3 octavos, eso me da 0,375. 7 medios, o sea, 7 dividido en 2, eso me da 3,5. Y acá en este caso, al dividir 6 en 1 me da 6, y eso es un número entero positivo. Por lo tanto, podemos decir que todos los números enteros son números racionales. Otra característica de los números racionales, además de encerrar fracciones, es que abarca también los números decimales finitos no periódicos, como en este caso. 0,375 es un número finito no periódico. También ocurre el caso de que encierra números decimales infinitos pero periódicos, como en el siguiente caso. 1 dividido en 3, eso me da 0,333, etc. La lista sigue. Por lo tanto, se puede considerar como un número racional. Entonces, se podría pensar que con los números racionales podemos abarcar todas las operaciones básicas de matemáticas, como la suma, la resta, la división, la multiplicación, etc. Pero es aquí donde se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con aquellos números decimales infinitos no periódicos como pi? Y es aquí donde se integran el siguiente conjunto de números conocido como los irracionales, que poseen unas características como no se pueden expresar en fracción, son números decimales infinitos no periódicos, por lo general son raíces cuadradas, cúbicas, entre otras inexactas, cuyo resultado son números infinitos no periódicos, como ya se había mencionado anteriormente. Este conjunto de números se simboliza con la letra I mayúscula. Aquí podemos evidenciar unos ejemplos de lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, otro número irracional muy popular, aparte de pi, es Euler, que es un número infinito no periódico, como lo podemos evidenciar acá. Otro ejemplo son las raíces cúbicas
inexactas y las raíces cuadradas inexactas, que por lo general en este caso la raíz cúbica de 7 me da un número infinito, no periódico, irracional, y en este caso la raíz cuadrada de 2 me da un número infinito, no periódico, como lo podemos ver acá. Ya para terminar encontramos el conjunto de los números reales, que es la unión de los racionales con los irracionales. Este conjunto se simboliza con la letra R. Y a continuación veremos cómo se pueden representar en una recta numérica o en un diagrama de Venn. Acá podemos evidenciar una recta numérica. Entonces podemos decir, a la derecha de 0 tenemos a los números naturales o enteros positivos, como 1, 2, 3, entre otros, etc. A la izquierda de 0 encontraremos a los números enteros negativos, como -1, -2, -3. Ya teniendo esta representación, podemos continuar para graficar a los números racionales, que por lo general son fracciones. Entonces aquí viene el problema de cómo grafico una fracción en la recta numérica. Para esto debemos tener en cuenta si nuestra fracción, que en este caso es 1/2, es una fracción propia o impropia. En este caso esta es una fracción propia, porque su numerador es menor que el denominador. Ahora vamos a graficar en la recta la fracción. Debemos coger el denominador, que en este caso es 2, y lo dividimos en la recta numérica. ¿Qué quiere decir esto? Cogemos a partir de 0 y lo dividimos en dos partes, como nos indica el denominador. Entonces, en este caso ya lo tenemos dividido, que es acá, ¿ok? Entonces, de acá a acá es una parte y de acá a acá son dos partes. Ya tenemos dividido las dos partes que nos indica el denominador. Ahora cogemos el numerador, que es 1, y lo ubicamos. Entonces, si de acá a acá hay 1, entonces nuestra fracción quedaría exactamente acá, 1/2. ¿Cómo corroboramos eso? Pues digamos que acá sería como 0/2, acá sería 1/2. Recuerden que a medida que se va como desplazando hacia la derecha, va aumentando. Entonces 0, después 1/2 y acá sería 2/2. Al dividir 2 en 2, pues obviamente me da 1. Y así es como graficamos los números racionales en la recta numérica. Ya habiendo graficado a los números racionales, en este caso 1/2, seguimos con los números irracionales, como digamos pi, que vale 3,1416, etc. Como es un número decimal, ¿qué hago? Tomo 3, que es el número entero, y lo ubico. Ahora me voy con las décimas, centésimas. Entonces, ¿qué hago? Aquí me dice que esta es la décima. ¿Qué hago? Como me dice que son décimas, las divido en 10. Entonces, en este caso, aquí está el rango de 3, entonces lo divido en 10. Como decíamos, para graficar un número decimal, tomamos primero su unidad, que en este caso es 3, y nos ubicamos allí. Ahora seguimos con las décimas, que en este caso es 1. Quiere decir, como estas son las décimas, vamos a coger el pedazo de 3 y lo dividimos en 10 partes. Es importante que estas 10 partes se dividan antes de llegar al número 4. Entonces, ya como vemos acá, dividimos ese pedazo en 10 partes. Aquí sería 3,1,
3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 3,10 y pues aquí ya seguiría el 4. Ahora nos vamos a fijar acá. Me dice que está ubicado en 3,1 y me ubico ahí. Si se pueden dar cuenta, aquí está 3,1. Pero ¿qué pasa con este 4? Significa que está un poquito más allá de 3,1, pero no alcanza a llegar a 3,2. Entonces, 3,1, un poquito más hacia allá, y ahí me ubicaría en 3,14, que es lo que vale pi y es un número irracional. Es importante aclarar que en este caso, al graficar un número decimal en la recta numérica, no se da exactamente el número decimal. ¿Por qué? Porque digamos en este caso, pi vale 3,1416 y etcétera. Es un número que es muy difícil de graficar exactamente. Por lo tanto, cuando graficamos un número decimal infinito, no periódico, se está graficando un aproximado. Ya para terminar, vamos a representar a los números reales en un diagrama de Venn. Como podemos evidenciar, aquí tenemos representados a los números reales en un diagrama de Venn. Sabemos que los números reales es la unión de los números irracionales con los números racionales, que a su vez encierran a los números enteros negativos y a los números enteros positivos como los naturales.